Hola, bienvenidos a Loco por las Carnes. Yo soy Javier Márquez y hoy te traigo la primera de muchas recetas de 2 minutos. Hoy vamos a hacer un delicioso gazpacho, una bebida que se presta para cualquier ocasión, pero más para estos momentos que estamos pasando tremendísimo calor. Vamos a empezar. La receta de hoy lleva pan de ayer o pan de anteayer, del que usted tenga, pero no puede tener moho. Un pepino, pimientos verdes, 2 dientes de ajo y unos 6 tomates. Aparte, vamos a llevar para condimentar esta receta, vamos a utilizar vinagre, sal y aceite, nada más. Primer paso, vamos a meter el pan en agua y ahí lo vamos a dejar hasta que terminemos de preparar todo el licuado. En la licuadora vamos a añadir los tomates. Ya están bien lavados. Hay personas que utilizan tomate de botija, pero yo en este caso el tomate que encontré fue este, por tanto voy a utilizar este. Vamos a meter los tomates, vamos a empezar a licuarlos todos. Ahora vamos a añadir los 2 pimientos y los 2 dientecitos de ajo. Vamos a añadirle una cucharadita de sal. Si ustedes tienen aceite de oliva, mejor. Si es extra virgen, mejor todavía. Este es el momento de adicionarle el pan mojado. Lo escurren un poquito y así va. Vamos a añadirle el vinagre. Ahora, próximo paso y el último antes de servir. En el mismo bol vamos a vertir la mezcla para separar la semilla, la piel del tomate, estas cosas que no queremos en el jugo, o sea, en el gazpacho. Bueno, familia, de esta manera les debe de quedar el gazpacho andaluz. Luego vamos a hacer un gazpacho mexicano, que son muy distintos. Aunque se llamen igual, son muy distintos. Muy rico. La verdad que el ajo con el pimiento le da un picorcito sabroso. Y el espesor que da la masa de estos 3 componentes que le pusimos, o 4 componentes, y el pan le da el espesor sabrosito. Se siente en la boca que estás tomando algo muy agradable y muy fresco. Delicioso, no tiene comparación. Muchas gracias por llegar con nosotros a este punto del video y los espero para la próxima. Espero que les haya gustado mucho. Este es el primero de muchos de 2 minutos que vamos a empezar a hacer. Los espero para la próxima, para otra receta de Loco por la Carne de 2 minutos.